Hoy estamos reunidos para hacerle una entrevista a un grande de la poesía. Un poeta vivo que se llama Don Antonio Riqueni y que es uno de los sillones de la Academia Argentina de Letras. El sillón de Miguel Cané. Maestro. Bueno. Buenos días. Buenos días, maestro. Bueno, gracias, buenos días. Gracias por esa presentación un tanto exagerada. No es exagerada. Es maestro. admiración y respeto. Exacto. Una Bueno. personalidad de las letras. Bueno. Que sea un amigo esa parte. Muy bien. Y hoy volvemos al protocolo y lo tratamos como se debe tratar una personalidad. Exactamente. Que sea amigo es tutearnos. Y cuando nosotros nos conocimos éramos muy jóvenes. El maestro debía tener 17 años y yo debía tener 15, 14, por ahí. ¿Qué sé yo? Éramos dos. Porque los dos vivíamos en Avellaneda, ¿verdad? Casi 2 siglos. 2 siglos no, pero un siglo sí. Un siglo cada uno, bueno, más o menos. Y nos conocimos junto con Alejandra Pizarnik. Que era vecina nuestra. Vos eras muy amigo. Contame, Alejandra. Después te preguntamos, porque eso es muy Bueno, importante. Alejandra yo la conocí muy chica. Hasta la recuerdo con el delantal blanco de la Escuela Normal de Avellaneda. Pero no sabía que era Alejandra. Un día, Arturo Cuadrado, que es el que editó su primer libro, Cotillal Mar, me la presentó. Cuando me la presentó, ella ya tenía 19 años, y yo 25, yo tenía 6 años más que ella. Y yo digo, pero yo te conozco, yo te he visto, claro, era vecina del barrio, pero no sabía quién era. Y entonces empezó la amistad a raíz de esa presentación de Cuadrado. Ella me regaló su primer libro, yo iba a la casa, conocí a los padres, el padre murió joven, a ella le afectó mucho la muerte del padre, cosa que no se ha dicho. En realidad el padre murió cuando se mudaron, porque de Avellaneda, vivía en la calle Lambaré 114, me acuerdo, se mudaron a calle Montes de Oca, y ahí apenas se mudaron, ahí fue cuando murió el padre. Bueno, yo la visitaba, leíamos juntos algunos libros, yo le prestaba libros, ella también. Hasta que se fue a Europa. Yo había estado en Europa un año antes, con una media beca, había vivido 4 meses en París, y la alentaba mucho. Bueno, ella siempre soñaba con París, ¿no? Era la ciudad de los poetas, la ciudad inteligente, decía ella. Bueno, y un año después de haber estado yo en París, se fue ella. Tengo algunas cartas muy lindas que ella me mandó desde París, que figuran en el libro Correspondencia Pizarnik, que recopiló Yvon Bordelois. Las cartas muy hermosas. Bueno, y después volvió, seguimos siendo siempre amigos, aunque ella algo cambió. Me acuerdo cuando nos conocimos, a ella le gustaban mucho los muchachos, me hablaba de sus aventuras, del poeta que le gustaba, otro que la perseguía y que no le gustaba. Bueno, después las cosas cambiaron bastante. Nunca me distancié de ella, pero ya no nos veíamos tanto. Además ella ya vivía en el centro, vivía en la calle Montevideo. Y a nosotros nos separaba el riachuelo. Claro, gran cosa. Claro. Bueno, yo siempre tuve un gran cariño y una gran amistad con ella. Y éramos como 2 hermanitos, porque nunca tuve otras intenciones. Era amor de amigos en aquellos Sí, momentos. sí, Era amor de amigos. Era otra manera, había otro tipo de respeto. Claro, nos respetábamos, nos contábamos confidencias y todo, pero nos respetábamos mucho. Bueno, hasta que ella decidió poner fin a su vida. Lo había intentado varias veces. Era una muchacha muy ciclotímica. Tenía mucho humor, pero un humor, al final un humor ácido, un humor, tenía hasta un humor negro, no tenebroso. Bueno, cuando murió,
A mí me dieron, un amigo me dio la noticia por teléfono, me dijo se suicidó Alejandra. Claro, yo lo sentí mucho, pero no me asombró, porque yo creo que Alejandra era carne de suicidio. Sí, era como medio En los que sabía. últimos años, ella lo había intentado, ella la salvaron en el Pirovano, pasó una temporada en el Pirovano, una muchacha que vivió para la poesía, no le importaba ninguna otra cosa, jamás hablamos de política, ¿Qué cosa? no, ella lo único que le interesaba era la poesía, y bueno, y ofrendó su vida en el altar de la poesía. La poesía, como a vos, porque vos desde joven escribiste poesía. Bueno, sí, yo Y también. mira, yo lo escuché a Toño en el 2002 o 2003 en la Feria del Libro, ¿no? Sí. Ahí sí lo conocí con... Mucho antes. No, yo lo conocí también. Con, estábamos con gente de letras, había un pabellón, no me acuerdo cuál era, y ahí disertaron, había 3 personas. Sí. Usted, Fernando Sanchezini, y había otro escritor. Ajá. Yo no me acuerdo. Y yo lo conocía sus poemas. Pero Sí. usted comenzó leyendo esto, maestro, ¿sí? Nos Ah, regala el placer de escucharlo. el vaso de agua. Cuando me acuesto, desde que era niño, pongo a mi lado un vaso de agua. Al apagar la luz, si lo contemplo brillar en la penumbra, me imagino que el agua es otro nombre de mi madre, y estoy seguro de que ya dormido alumbrará el acuario de mis sueños. Sombra, misterio, música nocturna que bebo a lentos sorbos o me bebe. Eres tú quien me sueña en ese extraño país donde algún día nos veremos. Dormir es un ensayo de la muerte. Por las mañanas, cuando me recuerdo, muchas veces el vaso está vacío y vuelvo desganado a la rutina de calles y de rostros mientras llega la oscuridad, el rito silencioso de llenar nuevamente el vaso de agua para ponerlo al lado de mis sueños y saber que allí estás, que me proteges, que hay algo puro en medio de la noche. Este poema es un poema que escribí para mi madre. Mi madre murió en el 94. Yo siempre quise escribir, pero no podía, no me salía nada. Hasta que un día, no sé, esa chispa que a veces surge, pensé en la imagen del agua y de la madre, no es nueva, hay otros poetas que la han, pero pensé que podía estar en ese vaso de agua que todas las noches yo ponía en la mesita de luz. Bueno, era como tener un poco el espíritu de tu Claro, mamá en el vaso claro, de agua. la presencia de ella por las noches que me protegía cuando yo era chico. Claro. Bueno, y así surgió el poema. Así surgió. A mí me emocionó muchísimo y después cuando Alicia te dijo que era tu amiga, que te conocía. Sí, es un poema emotivo, por supuesto. Me capa el tú. Es lógico. A mí también, yo no puedo dejar de entusiasmo, porque nos conocimos hace como 40, 50 años, qué sé yo, un montón de tiempo. Yo sé que vos te dejaste influenciar mucho por la poesía dorada de los españoles. Bueno, sí. Yo cuando empecé a escribir, tuve un maestro, que fue González Carvalho, un poeta hoy bastante olvidado, excelente poeta, muy refinado, exquisito, que me enseñó a leer a los clásicos. Y yo me enamoré de los clásicos del siglo de oro español, especialmente Garcilaso, Quevedo, Góngora, Lope de Vega. Esos fueron mis maestros. Y por supuesto los poetas actuales. Uno no puede escapar a su tiempo. Entonces me interesaron mucho también los poetas españoles de ese nuevo siglo de oro que es la generación del 27. García Lorca, Alberti, Cernuda, Pedro Salinas, Guillén. Yo soy hijo de la poesía española. Bueno, yo soy hijo... Vos sos hijo de España. Yo soy hijo de españoles,
pasé parte de mi infancia en España, en la ciudad de Valencia, antes de la Guerra Civil. Cuando yo digo que tengo recuerdos de antes de la Guerra Civil, se me quedan mirando, ¿no? Y es cierto, yo tendría 4 o 5 años, en los años 34, 35, en los años 35 volvimos a Buenos Aires, con la idea siempre de mis padres, los dos valencianos, de volver y de quedarse a vivir allá. Pero vino la Guerra Civil, después la Segunda Guerra Europea, mi padre se estableció acá y ya nos quedamos. Pero yo tengo mucha influencia de la poesía española. Tanto es así que yo leo más que nada la poesía en castellano. La poesía traducida a mí no me llega. Cambia mucho. Porque además yo creo que la poesía no se puede traducir. Es muy, muy difícil traducir la poesía. Se puede traducir el significado de las palabras, las frases literalmente, pero la música del idioma, La eso música no de se la puede poesía es traducir. lo que a vos te gusta. Claro, claro. Por eso no sabemos qué pensás vos, en qué corriente te definís como poeta. Bueno, yo a la par que leía los clásicos y los poetas del 27 españoles, también por supuesto leí los argentinos. Y yo me ubico también entre los poetas de mi tiempo, de mi generación. Entre los argentinos, bueno, por supuesto, los poetas de esa gran generación que fue la llamada Martín Fierrista, por la revista Martín Fierro, que es la generación de Borges. Yo, por supuesto, soy un gran admirador de Borges y de los poetas de su generación, algunos de los cuales fueron amigos. Yo, por ejemplo, me tuteaba con González Tuñón, con Roberto Ledesma, porque yo empecé tan joven. Yo publiqué mi primer libro a los 20, 21 años, y enseguida me conecté con los poetas mayores. En el 53, o sea, con el segundo libro, yo tenía 23 años, y ya me dieron la faja de honor de la SADE. Eso hice que pudiera publicar en La Nación. Después, bueno, trabajé muchos años como periodista en la prensa, y también publicaba en la prensa, pero yo empecé publicando en La Nación con Eduardo Mallea, que lo iba a visitar, de una generosidad. Yo era un mocoso. Un caballero. Un caballero. Yo tenía 22, 23 años, iba a verlo y él me hacía pasar a su oficina, me hacía sentar ahí en un sillón al lado mío y me daba conversación. Y me dice, bueno, ¿y ahora qué me trajo? ¿No? Porque los grandes son simples muy y generoso, sencillos. muy generoso. Esa es la cuestión. Y por eso yo empecé muy joven y me vinculé con los poetas mayores, incluso con poetas anteriores de la generación de Borges, por ejemplo con Enrique Banch, que es contemporáneo de Lugones. Y bueno, Banch había trabajado, cuando yo fui a la prensa, empecé a trabajar en la prensa, él ya se había jubilado, pero venía como una especie de supervisor, así, del suplemento literario, y yo aprovechaba para conversar con él, después iba a la casa, bueno, conocí a Rafael Alberto Arrieta, también poeta mayor de aquella época, así que no solo los poetas de la generación Martín Fierrista, sino los modernistas o postmodernistas, y después los de mi generación, que era la llamada generación del 40, poetas que son continuadores de la generación de Borges, ¿no? Los poetas del 40 son los que publicaron sus primeros libros entre 1940 y 1950. Yo publiqué mi primer libro en el 51, o sea que siempre me consideré un apéndice del 40, tal vez una apendicitis. No, porque no te operaron y no te fuiste, así que... Pero bueno, yo me considero, vos me preguntabas sobre mi ubicación dentro de la poesía argentina. Yo me considero un poeta continuador de esa generación de los maestros de Martín Fierro y del 40 sobre todo. Y vos estás haciendo una recopilación hermosa de todos esos poetas que están tan olvidados. Bueno, sí, yo estoy coordinando una colección que publica la editorial Finchiguerra, que se llama Los Maestros. Entonces se publican
con una pequeña introducción, antologías de poetas. Bueno, ya han salido Almafuerte, Banch, Carriego, otros poetas también de la generación de Nale Roslo, Molinari, todos poetas. Yo con Nale Roslo, por ejemplo, fui muy amigo porque éramos vecinos, así que iba todos los sábados a verlo. Yo vivía vivo en Caballito. Nadie decía que era el barrio de las musas, porque ahí vivía él, Rafael Alberto Arrieta, Ángel Macei, César Tiempo, vivía yo, bueno, muchos poetas vivían todos en esa zona. Y yo iba a verlo todos los domingos a la mañana a Estrella Gutiérrez. Y todos los sábados por la mañana iba a visitar a Nale Roslo. Un día le digo a Nale, pero Nale, yo vengo acá a darle la lata, y usted a lo mejor tiene cosas que hacer. Y me dijo, sí, tengo cosas que hacer, pero como no las hago, usted venga igual. Una gran persona, un humorista, pero, y un clásico de nuestra poesía. Nale Roslo es un verdadero clásico de nuestra poesía. Y aparte de eso, un gran humorista. Bueno, yo crecí leyendo a todos esos poetas que tal vez influyeron sobre mí. Bueno, el que más influyó, por supuesto, fue González Carvalho, que fue mi maestro, mi profesor de literatura en el último año del bachillerato. Al principio, yo mis primeros libros, yo le dedico acá un libro cuando se cumplieron los 50 años de la muerte. Mis primeros libros yo lo imitaba, prácticamente. Porque uno tiene eso. Lo admiraba hasta el plagio. No, escribía similar. No, y después, él murió muy joven, murió a los 58 años. Yo cuando lo conocí, él tendría 50. Y bueno, en esos 8 años fue para mí un verdadero maestro, y yo ya le decía que lo imitaba. Cuando él murió, yo me desprendí un poco de esa influencia y empecé a encontrar mi propia voz, ¿no? Es difícil encontrar la propia voz. Sí, yo creo que tengo una voz propia, creo que la tengo, ¿no? Maestro, ¿Pablo Neruda o, bueno, y después, claro, o Borges? Yo lamento no haber nombrado antes a otros grandes poetas americanos, no argentinos, como Neruda. Para mí, Darío, que es el abuelo de todos los poetas. El príncipe de las letras. El príncipe es Darío. Nale decía que todo poeta cuando comienza tendría que dar un examen de Darío. Sí. Darío es el gran poeta, el gran maestro. Y después, bueno, Neruda. Neruda para mí es como el Picasso de la poesía, ¿no? El hombre que ha creado, que ha destruido y vuelto a crear. En cada libro es distinto y siempre genial. Siempre, qué cosa rara, lo que lees de él es todo distinto. Yo tuve la suerte de entrevistarlo, 2 veces lo entrevisté a Neruda. Tuve la suerte de entrevistar a muchos escritores cuando trabajaba como periodista. Yo fui el único que pudo entrevistar en Buenos Aires a García Márquez, por ejemplo. Qué maravilloso. García Márquez estuvo acá en Buenos Aires 7 o 8 días, cuando se dio el premio de primera plana, que él fue jurado, junto con Marechal y con Roa Bastos. Ah, esos dos estaban en... Eran los 3 jurados que dieron el premio a Daniel Moyano, un escritor riojano, un premio de novela. Y García Márquez vino con ese motivo, pero es la única vez que estuvo en Argentina. Otros argentinos lo han entrevistado, pero en Colombia, en México, pero en Buenos Aires él no quiso dar... Él estuvo en Paraguay hace muchos años, el 2001, 2000. No sé, Paraguay no sabía. Cuando hizo un encuentro Juana de Arancibia. Ah. Y ellos bajaban, me acuerdo, yo bajaba por la escalera, claro, eran 20 y pico años menos. Sí. Él era muy enamoradizo. Sí. Y le gritaba gringa, nunca me diría. Por eso el programa se llama Trochita Cultural. Ah. Todos creen que es por el trencito. Sí. Él decía que él había caminado por la vida como por una trochita. Y le pregunté yo, ¿hay un trencito? No, mi hija me dice, nosotros en Colombia le llamamos trochita a esos caminitos de la selva que uno va entrando a fuerza de machete.
Sí, Y de sí. esa manera hay que ir por la vida, porque vas semblanteando, si están los pinches, las espinas, vas semblanteando a la gente. Y eso me lo dijo, Sí, sí, creo sí. que en el 2001. Sí. Era simpático, era serio, Simpático. pero yo creo que era tímido también. Él no quería reportajes. Cuando yo lo abordé, me dijo, no, yo no doy entrevistas. Pero después lo vi charlando muy animadamente con Beatriz Guido. Yo fui amigo de Beatriz Guido antes de que se casara con Torre Nilsson. Y fui y le dije, Betty, ¿por qué no le decís que yo quiero le voy a hacer 3 preguntas nada más, un diario importante? Y ella lo convenció. Y le hice un reportaje breve, pero fue el único reportaje que se le hizo en Buenos Aires a Claro. García Márquez. Claro, era muy simpático. Acá hay un Bueno, poema que me gustaría que lo leyera. No, pero este libro Sí, es un homenaje de España sí, a sí. Antonio Requeni. Sí, hace Este 3 libro años atrás. fue editado en España para don Antonio Requeni. Viajaste. Sí, fue presentado allí cerca de Sevilla. Y después tienen una revista, esta editorial, y me han publicado también en la revista. Sí, no está sin anteojos tu maestro. No sé, ¿querés que prendamos la luz? Sí, mejor. Sí. Sí. Por ahí tus anteojos le van, ¿o no? Yo no traje hoy. A ver Sí, los de esta este es- chica. A ver los de esta chica si te van, Antonio. No, No. está mejor. Este poema se titula Los barcos detenidos en la noche. No, prefiero. Tiene aumento. Los anteojos es muy difícil. Sí. Este es un poema que escribí después de aquel viaje. Yo hice un viaje a Europa en el año 58, antes dije con una beca que fui a París, pero aproveché para quedarme prácticamente todo el año, de febrero a diciembre. Ah, no iba, pero andaba Me con quedé, chiquita, bueno, maestro. no solamente en Qué París, maravilla. me quedé bastante tiempo en España. ¿Con Virginia o sin Eh, Virginia? No, yo era soltero. Era entonces. Ah, Yo claro. cumplí 29 años en París. Ah, Qué Lo lindo. celebré con un amigo argentino con el que había estudiado, hice los 5 años del secundario con él, y él se fue a vivir a París. Y con él celebramos el cumpleaños en el Moulin Rouge. Ah, En el Moulin Rouge fuimos a comer al Moulin Rouge, que no era el de antes, no, por supuesto, no era el de Toulouse-Lautrec, no había No. bailarina de Cancán, ni nada. No, Pero era el local del Moulin el Rouge. Molin sigue estando, es Sí, sí, un sí. ícono de Francia, Sí, como la sí, Torre sí. Eiffel. Claro. sí. El Molin sigue estando. Claro. Bueno, y cuando volví escribí este poema donde recordé cuando ilusionado yo pensaba que iba a ir a Europa, iba al puerto, veía los barcos, porque entonces se viajaba en barco todavía. Yo viajé en barco a Europa. Y entonces volví y fui otra vez al puerto y vi los barcos detenidos en la noche. Entonces escribí este poema. Voy por la orilla de mi río. Vuelvo a caminar junto al rumor nocturno del agua, por el estuario donde tantas veces se encendieron mis ojos de avidez y nostalgia. Me atraían los barcos, su perfil detenido. Entresoñaba fascinantes costas, presentía sobre mi piel la luz de otras edades, amables formas, mármoles vetustos, trasponer el umbral del horizonte, viajar, ser un poeta migratorio por comarcas y rostros de mujeres, registrar arcoíris y palomas en el leve inventario del poema. He aquí que mis ojos hoy regresan. Los barcos como antes se recortan sobre la noche impávida. Todo está igual, pero yo soy el mismo. Ebrio de idiomas, puertos, catedrales, viví. Era en mi sangre un tiempo de episodios gozosos. Pude hundirme en colores, afincarme. Recuerdo ahora un cementerio humilde donde oí resonar el infinito, la emoción del arribo y el dolor de partir. No sé, jamás estuve muy seguro de que la realidad me acompañara. Hoy, en el mismo sitio de mis antiguos sueños, miro la lejanía y me pregunto, ¿estuve allí?
Fue cierta la caricia de unos días ociosos, bajo cielos con señales distintas. Indago entonces, busco en mis bolsillos, hurgo en los pliegues del recuerdo y rescato una flor seca que llevo hasta mis ojos, la contemplo, luego la arrojo al agua, flota un instante, desfallece, se hunde la extinta flor de haberme enamorado. Qué hermoso, por Dios. Y sí, ¿quién no se enamora? Qué hermoso. Yo tenía 28 años. Ah, ¿alguna En francesita? Europa. No, era italiana. Qué linda edad. No sé si tenemos tiempo Porque para la vamos a seguir otro día, si no. Si no Además podemos tenemos hacerlo por fascículos esto. Ah, tenés razón. No es para tanto. Y que dedicamos 15 Vale la minutos pena. de 15 minutos y vamos haciendo fascículos. Ya Vamos que pasando de a pasamos más de poco. 15 minutos ya. 26. Bueno, ¿habla vos? Bueno, Por el gusto amigo. la pregunta es esta. Últimamente aparecieron poetas importantes, pero muchos hablan en lenguaje inclusivo. La Academia Argentina de Letras, ¿qué piensa de esto? Bueno, la Academia Argentina de Letras está en contra, por supuesto, del lenguaje Sí. inclusivo, que lo considera innecesario. Pero bueno, la Academia no aprueba ni rechaza. La Academia lo que hace es registrar. Registra cuando una palabra ya se incorpora al lenguaje común, no tiene más remedio que registrarlo. Si en el futuro ese lenguaje inclusivo llegara a generalizarse, entonces, bueno, la Academia no va a tener más remedio que registrarla. Pero por lo pronto no está de acuerdo. No está de acuerdo porque en realidad hay un masculino que es genérico. Jesús nos dijo, dejad que los niños y las niñas vengan a mí. Dejad que los niños. Nadie entiende que excluía a las niñas. Está todo incluido. Estaba todo incluido, era genérico. Claro, ¿no? claro. Pero yo creo que la nueva generación no sabe ni quién fue Jesús. No Porque Bueno, Truchita Cultural va a proponer algo. ¿Qué cosa? Que todos los sábados hagamos 15 minutos de filmación. Muy bien. Con el maestro, una charla todos los sábados. Vamos a sacar 15 minutos nuestros y vamos... Porque hay una cuestión. Eso es enseñanza. El maestro tiene ahora un gran premio en España. Sí. Pero está en la duda si va a ir o no va a ir. Y yo le digo que nosotros ya somos grandes y que tenemos que vivir el día, que no piense que no va a ir, que piense que va a ir. Entonces la próxima reunión que tengamos y lo filmamos, hablamos del premio de España. Sí. Bueno, premio en Galicia, me dieron el premio Rosalía de Castro. Bueno, vamos Nada. vamos a hacerlo porque es un placer tenerlo. Y me cuesta tratarlo de usted, pero la verdad que un placer, un orgullo y muchísimo cariño, porque Bueno, es cuando no, no lo es- vemos un Ustedes sábado. son muy generosas No, y bondadosas. no somos ni generosas ni Después vamos a bondadosas. contar lo que aprendimos en estos 4 años. Por mi parte son muchos años de amistad y yo tengo un amor de amistad. De amistad. Sí, porque mucha gente confunde. Que es mutuo y recíproco. Ay, bueno. Antonio, entonces hasta el próximo sábado donde Bueno, seguiremos muy bien, conversando cómo no. contigo. Encantado, con mucho gusto. Señoras, señores, cerramos este programa, pero les prometemos más. Buenas tardes.